Buenas noches con todos. En esta oportunidad, pues, a nuestro grupo, el cual está conformado por Enrique Florestito y quien les habla, Maritza de la Calizaya González, nos ha tocado abarcar sobre el tema, las fuentes del derecho internacional público. Para ello, se nos ha encargado, pues, elaborar un ensayo jurídico, el cual, pues, consta, ¿no? Eh, de un resumen. Si pudieras avanzar, compañero, de un resumen, es así también de una introducción, el cual pues en esta introducción hemos hablado sobre las fuentes del derecho internacional público, pues que constituyen, ¿no? El fundamento y la base normativa, ¿no? Que rige las relaciones entre los estados y otras entidades internacionales, en este caso en el ámbito global. Es así que estas fuentes representan lo que son las fuentes primarias de las normas y también de los principios que gobiernan el comportamiento de los actores internacionales, en este caso en la comunidad internacional, ¿no? Eh, Comprender las fuentes del derecho internacional público es esencial, por decirlo así, ¿no? Para poder analizar cómo es que se crean, cómo se aplican, también cómo se modifican las normas internacionales, lo que a su vez, ¿no? Influyen en la dinámica de la cooperación y el conflicto en el ámbito internacional. En este ensayo jurídico explicaremos, ¿no? Las principales fuentes del derecho internacional público, que van desde los tratados y la costumbre internacional hasta los principios generales del derecho y la jurisprudencia internacional, destacando pues, ¿no? La importancia, ¿no? En la conformación del orden mundial y la promoción de la paz y la justicia en el escenario global. Para ello, nosotros en este ensayo jurídico nos hemos abocado, ¿no? A la parte más importante, por decirlo así, que vendrían a ser los objetivos, ¿no? De este ensayo, los cuales son los siguientes. Siguiente, ya. Nos hemos abarcado básicamente en 6 objetivos. El, como primer objetivo es, pues, poder analizar, ¿no? Los conceptos de las fuentes del derecho internacional con sus respectivos autores. Y como objetivo número 2 es poder explicar las costumbres internacionales y la vinculación, ¿no? Con el derecho. Como objetivo 3 es poder examinar las normas y la celebración de los tratados internacionales. Como objetivo 4 es poder categorizar, ¿no? Los principios generales del derecho internacional. Y como objetivo 5 es poder identificar mediante la jurisprudencia internacional. Y por último, como objetivo 6 es poder describir la doctrina internacional. Luego ya de haber mencionado estos 6 objetivos en el cual nosotros nos hemos abocado, voy a pasar a lo que vendría a ser el capítulo 1, el cual pues está compuesto por el marco teórico en nuestro ensayo jurídico, el cual pues hablamos, ¿no? Sobre lo que vendría a ser el concepto básicamente de nuestro tema a tratar, que vendrían a ser las fuentes del derecho internacional. Eh, Siguiente, por favor. Ya. Como en el capítulo 1 tenemos, como venía diciendo, ¿no? El concepto de las fuentes del derecho internacional. Eh, para entender acerca del derecho internacional, debemos saber, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto importante doctrinal? Para ello hemos partido primero en entender sobre lo que vendría a ser el concepto de fuente, para así adentrarnos lo que es fuentes del derecho internacional, ¿no? Siguiente, ya.
Hemos citado a dos autores para el cual vendrían a ser Torres y Sorensen, que mencionan pues que en derecho la palabra fuente es utilizada con un sentido metafórico para indicar el principio, el fundamento y el origen de las normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en determinada sociedad y época. Esto es lo que estos autores señalan, ¿no?, sobre el concepto de fuente. Luego ya teniendo claro lo que vendría a ser el concepto de fuente, pues se interpreta que es una herramienta, ¿no? Que es una herramienta y un principio fundamental, el cual pues define los orígenes y la aplicación de las leyes, y que también esta se refiere al origen o a la base legal para el establecimiento, la interpretación, así como también la aplicación, ¿no?, del derecho, garantizando tanto así la legitimidad y la autoridad de las normas jurídicas. Es así que estas fuentes pueden, ¿no?, ser internacionales, nacionales o locales. Y el propósito principal, pues, ¿no?, es poder ayudar a los profesionales, en este caso legales, a identificar, ¿no?, las disposiciones pertinentes en relación con un caso particular o una situación legal. Es así como también en perspectiva del derecho internacional, pues se refiere, ¿no?, a los principios y a las normas y a las leyes que gobiernan, en este caso, la conducta entre las naciones. Estos medios a través de los cuales se originan las normas jurídicas que rigen, pues, las relaciones entre los estados, ¿no? Y otros sujetos del derecho internacional, pues que incluyen tratados internacionales, acordados, como son las costumbres, que son reconocidas por la comunidad internacional, y las decisiones judiciales, pues, emitidas, ¿no? En este caso, eh, por tribunales o, en este caso, también en órganos especializados, ¿no? Es así que, de acuerdo a la doctrina de las fuentes, son clasificadas en dos aspectos. El primero como la fuente material. ¿Podrías avanzar, por favor? Ya, como venía diciendo, ¿no? Se dan en dos aspectos. El primero como la fuente material y el segundo como la fuente formal, como podemos apreciar aquí en la Filmina. Nos dice que las fuentes materiales son llamadas también reales, son los factores sociales, económicos, políticos, también morales, culturales, éticos, religiosos, mm, que pues influyen, ¿no?, en la creación del derecho y constituyen así el contenido de las normas jurídicas. Estas fuentes formales, no, perdón, materiales, proporcionan la materia prima, también la sustancia con la cual se fabrica el derecho, imprimiéndole su sentido y la finalidad, ¿no?, que son las que provocan y determinan el contenido de las normas jurídicas. En comparación a las fuentes formales, de las fuentes materiales, pues son aquellas que son aquellos procesos o medios a través de los cuales se crean y también establecen las normas jurídicas. Estas fuentes son reconocidas y aceptadas también como fuentes de autoridad para la creación y aplicación del derecho. Esto es lo que pues, hemos podido citar de acuerdo a Rubio Correa, ¿no?, que afirma que en su expresión más simplificada, la fuente formal del derecho es aquel procedimiento a través del cual se producen válidamente normas jurídicas que adquieren el rasgo de obligatoriedad propio del derecho y por lo tanto la característica de ser impuestas legítimamente a las personas mediante los instrumentos de acción del Estado.
Eso es lo que señala Rubio y Correa. Ahora, la importancia de las fuentes formales en el derecho radica pues en que son los medios a través de los cuales se van a crear, ¿no? Y establecen las normas jurídicas, garantizando así la seguridad jurídica y la predictibilidad en la sociedad, ya que proporcionan un marco legal claro y establecido. Siguiente, ya. Luego ya ingresamos a lo que es al capítulo 2 de nuestro ensayo jurídico, el cual pues trataremos sobre la costumbre internacional. Siguiente, ya. Para ello, tradicionalmente, en este caso, el derecho internacional pues ha sido, ¿no?, un derecho fundamentalmente consuetudinario, pero en la actualidad la costumbre, ¿no?, sigue siendo relevante en nuestro ordenamiento jurídico, porque la actuación de los estados en las organizaciones internacionales, sobre todo en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es expresión del consenso o la convicción jurídica de la comunidad internacional, ¿no? La costumbre, pues, es entonces, ¿no?, un procedimiento de creación de manera espontánea, ¿no?, que no es formalizada de normas de derecho internacional público. Todo ello se da por la constante repetición de las conductas uniformes de sus sujetos, ¿no?, a lo largo del tiempo, las cuales pues se inician de manera voluntaria y libre, pero que con el pasar del tiempo, pues no, llega un momento indeterminado donde son consideradas para todos o por la gran mayoría, ¿no?, de los que las practican como una obligación jurídica. Ya. Luego, pasaremos a lo que son los elementos, ¿no?, de la costumbre. Siguiente. Ya. Para ello, los elementos de la costumbre se componen en dos. Una vendría a ser la práctica de los estados o elemento material o también objetivo, y la otra sería la convicción jurídica de su obligatoriedad o opinio juris, elemento subjetivo o psicológico. Para ello, el elemento material, ¿no?, se refiere a la práctica y básicamente, pues, consiste en los comportamientos, ¿no?, reiterados en el tiempo, también interrelacionados entre ellos en relación con cualquier tema concreto. Estos comportamientos forman parte de un proceso. Así también tenemos a las clases de costumbre, siguiente, ya, tenemos a las clases de costumbre. Eh, en la costumbre se distingue por su amplitud, territorialidad y por dos grupos, ¿no?, que vendrían a ser las costumbres generales o universales, también las costumbres particulares que pues están dentro, ¿no?, de estas y que se subdividen en las regionales y las locales o también en las bilaterales. Siguiente diapositiva. Ya, en el capítulo 3 nos hemos abarcado a lo que vendría a ser los tratados internacionales. Siguiente, ya. Los tratados internacionales vendrían a ser, ¿no?, acuerdos legales que son celebrados entre estados soberanos y que, pues, en algunos casos entre estados y organizaciones internacionales. Estos tratados son, pues, una parte fundamental, ¿no?, para el derecho internacional, ya que establecen reglas y también obligaciones que rigen las nuevas relaciones entre los países en una variedad de áreas, ¿no? Desde el comercio hasta los derechos humanos y la protección básica, la protección en este caso, básico, ¿no?, del medio ambiente. Ya, luego tenemos a lo que vendría a ser a la forma de los tratados. Siguiente diapositiva. Ya.
Los tratados internacionales, ¿no? Pueden tener diversas formas y estructuras, pero que generalmente siguen un formato común, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo, a los tratados bilaterales, que estos tratados son, pues, acuerdos, ¿no? Entre dos países o partes, que, pues, son los más simples en términos de estructura, ya que, pues, se involucran solo, en este caso, a dos partes, ¿no? Por eso vendría a ser tratados bilaterales. Y también tenemos a los tratados multilaterales, pues que en estos tratados eh, son 3 o más países que, pues, participan, ¿no?, en el acuerdo de los tratados multilaterales, que pueden ser muy complejos y, pues, suelen requerir un proceso de negociación más largo. Luego tenemos a lo que vendría a ser clasificación de los tratados. Siguiente, ya. Lo que vendría a ser clasificación de los tratados. Los tratados internacionales, perdón, se pueden clasificar de diversas maneras, según diferentes criterios. Por ejemplo, tenemos a los tratados bilaterales, ¿no? Como venía mencionando en la elimina anterior, que pues se involucran dos partes, y a los multilaterales, que también están involucrados por tres a más partes, los cuales pueden ser regionales o globales según su contenido o también su propósito, ¿no? Luego tenemos a los tratados de paz que pues establecen, ¿no? La paz, ¿no? Entre las partes involucradas después de un conflicto armado. Luego tenemos a los tratados de comercio, el cual pues se centran en cuestiones comerciales y económicas, así como también acuerdos de libre comercio. Luego tenemos a los tratados de derechos humanos que establecen estándares y protecciones, ¿no? En el ámbito de los derechos humanos. También tenemos a los tratados ambientales que pues abordan, ¿no? Cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad de esta. Luego tenemos a los tratados de seguridad que pues están relacionados con la cooperación y la seguridad, ¿no? Entre los países. Luego tenemos a los tratados de cooperación cultural o científica, pues que fomentan, ¿no? En este caso, la colaboración en áreas como la educación, la ciencia, según, ¿no? La duración y el alcance del tratado. También tenemos a los tratados permanentes, que pues en estos tratados no tienen una fecha de vencimiento o de expiración, ¿no? Que una fecha, que esté estipulada una fecha, ¿no? Que especifique, ¿no? Y siguen en vigor indefinidamente hasta que las partes decidan retirarse. Luego tenemos a los tratados temporales o de plazo fijo. En este caso, pues tienen un periodo, ¿no? De vigencia específico y pueden requerir si se va a renovar o no. Eh, Luego tenemos a lo que vendría a ser de acuerdo a la forma y a la estructura de estos tratados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos a la celebración de los tratados que pues aquí nos hemos planteado una pregunta que vendría a ser, ¿qué sujetos intervienen en la celebración de los tratados internacionales? En aquí tenemos a los estados soberanos, a las organizaciones internacionales, a las organizaciones no gubernamentales y a los terceros estatales. Para ello, existen requisitos, ¿no? Que vendría a ser la negociación, la firma, la ratificación de estos tratados, el depósito de instrumentos de ratificación, la entrada en vigor, o sea, desde cuándo el tratado
va, va a permanecer, ¿no? La notificación a las partes, el cumplimiento y la aplicación. Eso es lo que vendría a ser en cuanto a los requisitos para la celebración de los tratados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Luego ya tenemos a lo que vendría a ser a los órganos competentes para la celebración, en este caso, de los tratados, ¿no? Em, los órganos competentes para la celebración de un tratado internacional varían, ¿no? Según el sistema legal y la constitución de cada país. En general, los órganos competentes más comunes eh, son los siguientes. Por ejemplo, podemos apreciar en la Filipina que vendría a ser el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Ministerio de las Relaciones Exteriores, embajadores y representantes diplomáticos, las organizaciones internacionales. Eso es lo que vendrían a ser los órganos competentes, ¿no? Que eh, forman parte para la celebración de los tratados internacionales. Bien, ahora voy a dar pase a mi compañero Enrique, que continuará con la exposición de nuestro tema asignado. Eso sería todo, gracias. Bien, ahora voy a hablar acerca de los principios generales del derecho internacional. Estos principios generales van a ser las líneas directrices por donde se van a regir estos. A continuación, eh, voy a leer cuáles van a ser, que uno va a ser el principio del imperio de la ley, el cual debe ser asegurado mediante la independencia de los poderes y la fiscalización de la legalidad de los actos de gobierno por órganos jurisdiccionales del Estado. Eh, Otro van a ser los gobiernos de las repúblicas americanas, el cual deberán surgir de elecciones libres. Por otro, también tenemos a la perpetuación en el poder o el ejercicio de este sin un plazo determinado y con el manifiesto propósito de la perpetuación, el cuales van a ser incompatibles en el ejercicio efectivo de la democracia. Otro principio va a ser que los gobiernos de los estados americanos deben mantener un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana. Otro, también vamos a tener que los derechos humanos incorporados en la legislación de los estados americanos deben ser protegidos por medios judiciales eficaces. Otro también nos indica que el uso sistemático de la proscripción política es contrario al orden democrático americano. La libertad de prensa, de la radio y la televisión y en general la libertad de información y expresión van a ser condiciones esenciales para la existencia de un régimen democrático. Los estados americanos, con el fin de fortalecer las instituciones democráticas, deben cooperar entre sí en la medida de sus recursos y dentro de los términos de sus leyes para así poder consolidar y desarrollar su estructura económica con el fin de conseguir justas y humanas condiciones. Otra fuente del derecho internacional público va a ser la jurisprudencia. La fuente, como dije, fuente del derecho internacional, pero para abarcarlo también tenemos que entender qué es la palabra fuente. Y la fuente va a ser todos aquellos actos, hechos o medios a los que el ordenamiento jurídico reconoce
como capacidad para que éste pueda crear normas jurídicas. La jurisprudencia internacional va a ser aquella que básicamente se va a tornar en las decisiones de los tribunales internacionales. Es decir, que estos, en el ejercicio de su competencia, van a poder lograrlo de manera contenciosa o, si no, consultiva. En la Corte Internacional de Justicia nos indica en un artículo que la función de esta va a ser decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, en el cual se deberán aplicar las convenciones internacionales, que éstas ya sean generales o particulares, en el cual se van a establecer reglas que están reconocidas de todos los estados conformantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica general que va a ser aceptada como derecho. Los principios generales de derecho que están reconocidos por las naciones civilizadas. Otro va a ser que las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. Ahora, con respecto a la relevancia de la jurisprudencia internacional, Llanos Mansilla nos dice que la jurisprudencia va a ser un medio auxiliar, pero no va a ser una fuente independiente, el cual va a servir para confirmar una norma que se cree existente y que a su vez proviene de otras fuentes. Julio Barbosa nos indica que no tendrían el carácter de fuentes autónomas, es decir, estas productoras de normas internacionales, sino de las fuentes a las que el tribunal puede recurrir para que pueda tener un mejor criterio en estos perfiles de normas provistas de estas fuentes. Fernando Mariño nos indica que la jurisprudencia y la doctrina tienen una función subsidiaria que se cumple después de que se hayan considerado las normas del derecho internacional positivo y únicamente con la finalidad de perfilar su sentido o de constituirlo. Además, nos agrega que en su ámbito de aplicación está restringido señalarse ante todo que una sentencia válida de un tribunal internacional, ya sea arbitral o judicial, es un hecho jurídico, normativo que soluciona una controversia internacional. De por medio, la creación de normas obligatorias. Por ello, únicamente para los sujetos de derecho internacional, partes de un litigio contencioso y con una relación al caso objetivo de la decisión. El uso de la jurisprudencia internacional, sentencias y disposiciones emitidas por los órganos ajenos al ordenamiento interno de un país para la creación de estas normas válidas de aplicación solo se podrá usar como un medio o un principio auxiliar o en tal caso consultivo, más no que este sea uno fundamental. Ahora vamos a un ejemplo acá en el caso de Barrios Altos. Este caso de Barrios Altos, en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de marzo de 2001, sobre aquella responsabilidad internacional de Perú por aquella masacre en Barrios Altos por parte de agentes militares, así como también una falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos. La Corte determinó que las leyes de amnistía aprobadas por el Congreso peruano eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y este le exigió al Estado la anulación de estas leyes. En la parte resolutiva, pues se declara que estas leyes de amnistía eran incompatibles con la Convención Americana sobre estos y en consecuencia pues carecían de estos efectos jurídicos.
Otra fuente sería la doctrina internacional, que esta doctrina internacional pues vamos a entenderla, como dije anteriormente, como una fuente del derecho internacional que se va a conocer como la opinión de los jurisconsultos y de las asociaciones especializadas, en el cual este puede ser de carácter filosófico, sociológico o histórico. El Instituto del Derecho Internacional nos habla que en su proyecto de bases fundamentales de dicho derecho nos establece en su artículo 18 que los precedentes diplomáticos, las sentencias arbitrales, las decisiones de los tribunales nacionales en materia internacional, así como también la opinión de los publicistas, no tienen un valor, sino en cuanto ilustren. La importancia de este va a radicar en que las opiniones dadas por estos jurisconsultas son de carácter desinteresado y la cultura jurídica de los jueces internacionales va a ser la mejor guía para que ésta pueda aplicarse. Ahora, en el artículo 38 de la Corte Interamericana de Justicia, estas decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia va a ser como medio auxiliar para la determinación de estas reglas de derecho en las decisiones judiciales. Y para culminar, como conclusión, podemos decir que estas fuentes del derecho internacional son los medios por los cuales se crean, se interpretan y aplican las normas internacionales. Al conocer el concepto de estas fuentes del derecho internacional, se determina su validez y la autoridad de las normas, lo que permite comprender cómo se dan y qué peso tienen en el ámbito internacional, permitiendo así comprender cómo se generan estas normas y principios, brindando así una visión más clara de cómo se generan estas normas del derecho internacional, así como su importancia de la relación entre el derecho nacional y el respeto de los derechos humanos. Estas fuentes son complementarias y se utilizan en un conjunto para así poder determinar las reglas que van a regir entre los estados y las organizaciones internacionales. Gracias. Eso sería todo por la exposición.